Amadas y amados, Shalom. Gozosos de estar nuevamente al servicio de nuestro amado Padre Yahweh, al servicio de nuestro amado Rey y Adón soberano Yahshua, y al servicio de ustedes, y la alegría nuestra de tener la bendición de compartir no entretenimiento. Podría ser, sí, noticias. Noticias que combinan la historia con la profecía y que son de un valor incalculable e invaluable para su destino presente y futuro, y para su comunión más íntima con nuestro bello Padre Yahweh. En esta ocasión tenemos la bendición y la dicha de hacer memoria de uno de los eventos más maravillosos que ocurrieron en la historia de nuestro pueblo, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, y que es un motivo de recordatorio permanente para vivir intensamente nuestra fe en Yahweh, nuestro amor a Yahshua, porque nosotros sabemos que aunque las circunstancias sean completamente adversas y aterradoras en contra del pueblo de Yahweh, con Yahweh somos más que vencedores. Estamos recordando en esta ocasión, este tiempo, la fiesta de Hanukkah, que no solamente es una fiesta, más bien es un tiempo de revivir y recordar esos momentos cuando nuestro pueblo quiso, por parte de los griegos, de la cultura helénica y de sus gobernantes y sus emperadores, destruir a nuestro pueblo. Y una vez que habían ganado los griegos el dominio vía transculturalización a nuestro pueblo, cuando aún las clases más altas del pueblo de Israel se habían helenizado, hubo una familia que se levantó contra ese imperio y ese dominio y estuvieron dispuestos hasta dar la vida por Yahweh. Hay un pensamiento que mucho me llena y me inspira, y debería inspirarle a usted. Dijo el Rab Noah Weinberg: date cuenta por lo que estás dispuesto a morir. Luego, vive por ello. Ese es el lema que le queremos transmitir también, de que si usted llega a saber a plenitud, a conciencia, por qué está dispuesto usted a dar la vida, luego viva por ello, defiéndalo hasta con su vida. Eso es lo que trata la fe en Yahweh. Por eso dijo nuestro amado Salvador: el que no es conmigo, contra mí es. Y dijo nuestro general Josué: decidíos hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Démosle paso a nuestra querida hermana Joyce, maestra de la Torá, y a nuestro hermano Gabriel, para que le demos inicio a esta emocionante historia que viene a edificar nuestras vidas en este tiempo tan lindo de celebrar la fiesta de Hanukkah, que es uno de los recuerdos más vívidos
y maravillosos de nuestra historia como pueblo de Yahweh. Shalom, shalom, bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo y esta fiesta. Creo que es una fiesta en la cual debemos de aprender muchas cosas para los que por primera vez la están celebrando, y para los que hemos venido celebrándola estamos haciendo ciertos cambios. Decía Kefa, Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21, que Yeshua está siendo retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Hoy en día nosotros estamos viviendo los tiempos de la restauración de todas las cosas. Recuerde, los tiempos de restauración, no que todo ya está restaurado. Si Pedro hace 2000 años estaba diciendo que debían de restaurarse las cosas, ¿cuánto más hoy en día? Nosotros debemos de restaurarlo cuando hemos perdido muchas de la Torá, de las leyes y los mandamientos que debían de obedecerse y vivirse en aquellos tiempos. Entonces la fiesta de Hanukkah está escrita y está explicada la historia en el libro de los Macabeos. No sé si nos quieres hablar un poquito del libro de los Macabeos, Gaby. Buenas noches, shalom, shalom. Quisiera que consiguiera una Biblia que tiene los libros de Macabeos, por favor, los llamados apócrifos. Estos libros realmente que tienen una información muy importante. Quisiera leer una parte de la introducción del primer libro de Macabeos. Uno de los párrafos dice así: la feroz persecución causó un levantamiento de los judíos encabezado por la familia de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos, reconocido como uno de los más perfectos de la historia antigua, nos relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los 5 hermanos Macabeos, del año 170 al año 130 antes de Yeshua. Es importante para nuestra generación entender que estos libros guardan registros de lo que sucedió con nuestro pueblo Israel en esa época. Ellos, esta familia de los Macabeos, defendió con su vida ante el imperio griego, que quería cortar de raíz toda la Torá, todas las instrucciones que Yahweh había dado a su pueblo, quería suprimirla totalmente. Esta familia de los Macabeos resistió a los griegos y triunfó sobre ellos, a tal grado que tomaron de nuevo el control del templo, y esa es la celebración que se está llevando a cabo en este momento, recordando que se restauró el servicio a nuestro amado Padre Yahweh. Entonces, este libro de los Macabeos es un libro histórico. Este libro narra de cuando Alejandro el Grande, que todos conocemos la historia de Alejandro, llegó y se presentó delante del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y se postró, y él decía: al fin he visto a este anciano con el que había tenido muchas visiones, y lo narra también el libro de Daniel. Entonces, sí es importante, estamos en los tiempos de la restauración. Agarre estos libros no son diabólicos, son parte de la historia, son importantes que nosotros los conozcamos, que conozcamos parte de nuestra historia y nos identifiquemos con el pueblo de Israel. Y sobre todo, porque el libro de los Macabeos es una antesala, es un prototipo de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y esto es importante que usted lo tenga grabado en su cabeza. Antíoco Epífanes, que es el que dominó al pueblo de Israel, al pueblo judío, es tipo de la bestia, de lo que va a venir a ser la bestia. Es más, de lo que ha venido haciendo la bestia. Antíoco Epífanes es, en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, verso 42,
dice, si lo lees, Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. ¿Usted está escuchando a alguien que ande por allí diciendo que debemos de ser todos un único pueblo? ¿Que no deben de haber más divisiones de religiones? Eso es lo que estaba haciendo Antíoco. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. El decreto imponía costumbres extranjeras y llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debían tener por días ordinarios todos los días e incluso Shabbat, y también olvidar las fiestas sagradas. Ya no debían de tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. Entonces vemos tres cosas importantes. Antíoco Epífanes, que es tipo de la bestia, vino a mandar por decreto de muerte. El que no lo cumpliera debía de morir. Número 1, que no se respetaran las fiestas de Yahweh. No son fiestas de los judíos. En Levítico 23 dice claramente, y estas son mis fiestas, dice Yahweh, no dicen los judíos. Entonces no debían de respetarse las fiestas, no debía de respetarse el Shabbat, que es también de las fiestas. Dice que debían de comer cerdo y animales impuros y sacrificar cerdos en el altar de Yahweh. Y número 3, que no debían de practicar el rito de la circuncisión, que es un pacto perpetuo de Yahweh con el pueblo de Israel. ¿Usted ha escuchado por casualidad alguna doctrina que enseñe lo mismo? No se deben de celebrar las fiestas, eso ya pasó, eso es de los judíos. No se debe de circuncidar a los niños, eso ya pasó. Eso es una mutilación hoy en día. Y pueden comer todo, ya Yeshua hizo todo, coman animales inmundos. Bueno, ese es el mismo espíritu de Antíoco Epífanes. O sea que tenemos más de 2000 años y medio de estar sometidos bajo un espíritu anti-Torah, anti-Mesías, en contra de la Torah viviente. Y si nosotros seguimos viviendo bajo esas leyes que dictó Antíoco Epífanes, que no son las leyes de Yahweh, sino que son dictadas por un hombre que más adelante muere, entonces estamos sujetos al imperio de ese hombre que nos gobierna, al que nosotros estamos obedeciendo. Pero si usted es siervo y sierva de Yahweh, entonces debe de volver a la Torah y empezar a cumplir las fiestas de Yahweh, dejar de comer animales inmundos y empezar a circuncidar a sus hijos. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, habla acerca de la visión de las 4 bestias. Es importante que usted pueda notar en el verso 25 lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mire lo que dice, cambiará los tiempos y la ley. Cuando está Daniel, el imperio es el babilónico. Después de Babilonia siguió los medos y los persas, y después los griegos. Ya con Antíoco ya comenzó esta persona a quitar la Torah del pueblo, a poner un gobierno universal religioso, quitando a Yahweh. Y ya lo había dicho antes nuestro padre en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Siempre ahí en el primer libro de Macabeos, Antíoco decidió que la religión de la Torah o la observancia de los mandamientos de Yahweh se fundiera con el helenismo. El helenismo es la cultura y la religión griega. Todo es la cultura, al cuerpo, al pensamiento
politeístas, y sabe, llegó a erigir, a levantar una estatua en el templo de Zeus y Yahweh. Los fusionó a Zeus y a Yahweh. Y eso se convirtió para el pueblo de Israel, los judíos, en la abominación desoladora. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa frase? La hemos leído, pero vos la lees esa frase, está en Mateo y está en Daniel, y no entendés porque te han quitado Macabeos de la Biblia. Por supuesto. Le han quitado el libro que le explica cuál es la abominación desoladora. Haber construido un monumento, una estatua con la cara y el rostro de Zeus y ponerle Yahweh, hacer una mezcla entre Zeus y Yahweh y ponerla en el templo de Yahweh, y a esa estatua sacrificarle cerdos en el altar de Yahweh, eso se llama la abominación desoladora. Y eso es lo que va a venir en estos últimos tiempos, exactamente lo mismo. Entonces, por eso les decimos, es importante que usted lea con mucha atención el libro de los Macabeos, porque las escrituras dicen todo lo que fue, es y será. Ya sucedió en la historia con los Macabeos y va a suceder en la historia con la que nosotros vamos a estar viviendo en estos últimos tiempos. Ahora bien, quiero que entendamos qué es realmente la Hanukkah. Hanukkah es una palabra hebrea que viene de la raíz Hanak, que significa dedicación o iniciación. Del griego, del Strong H2598, nos encontramos con Hanukkah, que significa igual, iniciación o consagración. La fiesta de Hanukkah se celebra por 8 días. ¿Por qué se celebra por 8 días? Porque, de acuerdo a la Torá de Moshe, cada vez que se iba a dedicar un templo, debían de consagrarse el templo, el Mishkan, las cortinas y los sacerdotes que iban a servir allí por 7 días a Yahweh. Y el 8º día, Yahweh mandaba el fuego que consumía el altar que era dedicado a Yahweh. Y eso nosotros lo podemos encontrar por ejemplo, en el libro de Números, capítulo, vamos a ver, en Shemot, en Éxodo 29:35. Escuchemos con atención. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Por 7 días harás expiación por el altar y los santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. En Levítico 8, verso 35 dice: a la puerta pues de la tienda de la reunión estarán día y noche por 7 días y guardarán la ordenanza delante de Yahweh para que no mueran, porque así me ha sido mandado. El verso 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe. Capítulo 9 del libro de Levítico, verso 1. En el día 8º, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Entonces, Hanukkah es la fiesta de la dedicación. E incluso leemos en los evangelios que dice que Yeshua andaba caminando por el templo o pórtico de Salomón, y era la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Se le llama fiesta de las luces por las luces que tenemos aquí enfrente. Las lamparitas encendidas que son de aceite puro de oliva. Están encendidas con aceite puro de oliva. Entonces, ¿dónde aparece la primera vez el primer Hanukkah celebrado? Fue hecho por Moisés. Y esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 7, verso 8. Y dice: y todos los bueyes del sacrificio de las paces, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la Hanukkah del altar, después de que fue ungido.
Entonces significa que por 7 días el altar y el Mishkan, el tabernáculo, habían sido ungidos, pero en el 8º día fue consagrado y fue dedicado a Yahweh en el 8º día. Y este fue el primer Hanukkah que se hizo. Moisés hizo el primer Hanukkah en el 8º día de la consagración del templo que fue levantado en el desierto. Comenzó el primer día de consagración el primer día del primer mes del 2º año en el desierto. Y luego por 7 días consagró el templo y consagró a los sacerdotes, y el 8º día fue que dedicó el altar, lo que acabamos de leer en Números. Hubo un segundo Hanukkah, una segunda dedicación, y esta fue realizada por Salomón. Cuando Salomón construyó ese templo maravilloso, hermoso, nosotros vamos a leer entonces en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 9. Tú puedes leerlo, por favor. Al 8º día hicieron convocación, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la solemnidad por 7 días. Entonces vemos acá que Salomón hizo el segundo Hanukkah. ¿Qué fue esto? La segunda dedicación de un templo. El primer Hanukkah que se celebró fue el de Moshe. El segundo Hanukkah fue realizado por Salomón. Y luego tenemos el tercero de los Hanukkahs. Y este lo realizó Esdras, junto con Nehemías y Zorobabel. Y lo leemos en el libro de Esdras, capítulo 6, verso 16. Y los hijos de Israel, los Coanín y los Levín, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Entonces, Esdras, Nehemías, Zorobabel, el príncipe, estaban celebrando Hanukkah, porque habían reconstruido el templo. Usted se sabe toda la historia de Nehemías, y junto con Esdras, ellos juntos construyeron el templo. Y sabe que Nehemías dice que ellos agarraban una espada en una mano y las piedras con la otra mano, y así fue como ellos fueron edificando nuevamente el templo de Jerusalén, y luego hicieron el Hanukkah. O sea que hay 3 ocasiones en las cuales se ha celebrado Hanukkah anteriormente. No significa que Hanukkah es específicamente en el 9º mes como lo estamos celebrando ahorita. Esta es una conmemoración muy importante que se lleva a cabo. Entonces, la primera vez fue en el mes de Aviv. Salomón la realizó en el 7º mes. En el 7º mes, desde el día 15 hasta el día 22, él dedicó y consagró el templo a Yahweh. Y en el 8º día, él celebró la fiesta de Hanukkah. Entonces, ¿qué sucede con los macabeos? Ellos, cuando vienen Antíoco Epífanes y profana por completo el templo en donde se ha llevado a cabo el servicio, viene y ordena, manda un delegado y le dicen que tienen que colocar incienso a sus dioses paganos y ofrecer sacrificios en aquel altar. Y viene a Matatías, que ese es él era un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén. Él dijo que no iba a profanar el altar, pero aún así este hombre fue y corrió porque sabía que si no cumplían con esta misión, entonces los iban a matar. Entonces corrió a sacrificar el cerdo en el altar y a ofrecer incienso, pero Matatías agarró su espada y lo atravesó a aquel hombre. A partir de ese momento, Matatías con sus 5 hijos empezaron a levantarse, a hacer una revuelta y a pelear. Tuvieron que huir a las montañas para poder defender
a Jerusalén y poder retomar a Jerusalén y retomar el templo que había sido profanado. Un par de años después muere Matatías, pero se levanta su hijo, Judas con sobrenombre Macabeo. Macabeo viene del acrónimo Maccabi en hebreo. Maccabi significa Mikamoja Baelim Yahweh. Eso es lo que significa el acrónimo Mikamoja Baelim Yahweh, que significa ¿quién es como Yahweh entre los dioses? Eso es lo que significa Maccabi en hebreo, o en español Macabeos. Eso es lo que se quiere decir, se ha traducido como Maccabi. Entonces, Yahudá o Judas Maccabi, él comenzó esta revuelta y empezó a reclutar gente dispuesta a dar su vida por la Torá de Yahweh. ¿Qué nos dice el libro de Revelaciones en relación a esto? Que todos los que tengan el testimonio de Mashiach son los que van a pelear contra la bestia. Todos ellos. Entonces, en estos tiempos también se debe de empezar a restaurar todo el servicio a Yahweh, que nosotros tengamos amor y tengamos pasión por obedecer la Torah de Yahweh, por seguir los mandamientos de Yahweh, como los macabeos, y que podamos decir Mikamoja Baelim Yahweh, ¿quién es como Yahweh entre los dioses? ¿Quién es como Yahweh? Y empezar a reconstruir el templo, porque ha sido profanado. Hoy en día en muchas congregaciones traen delante de su altar cerdos, hacen carnavales comiendo cerdo, no circuncidan a sus hijos, no guardan las fiestas de Yahweh, y ese es el mismo espíritu